Glorificado sea Cristo Jesús. Amado Salvador. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gracias. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por la bendición que me da, el privilegio de poder estar en su casa de oración y poder dirigirme a su pueblo y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio y con nuestro Dios. A todos los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este precioso día que nos has dado. Gracias porque podemos, Señor, llegar a tu casa de oración. Gracias porque podemos contemplar tu hermosura, Señor, y inquirir en tu templo. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que esto es una bendición que no todo el mundo tiene. Algunas veces cuando nosotros no podemos venir por cualquier causa, nos sentimos tristes, Señor, y acongojados, pero estamos felices, Señor, por estar en tu casa. Te pedimos, Padre Santo, que tú, oh Dios, nos guíes, nos des ánimo, nos prepares, Señor, abra nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos abrir este servicio, Señor, con alabanza para tu nombre, Señor, y que tú seas enaltecido y nosotros bendecidos. Señor, dejamos todo en tus manos, esperando que tu Espíritu tome control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, que nuestra mente, Señor, actúe apropiadamente, Señor, y que también la mente de nuestros amigos y hermanos, Señor, puedan estar listas para percibir tu palabra, para ponerla por obra, Señor, y también para atesorarla en su mente, Señor. Padre, dejamos todo en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, y era Cristo la base, y era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, esta casa no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, no se cae, porque está sobre la roca. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, era Cristo la base, era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, esta casa no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, se cae, porque está sobre la roca. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, y era Cristo la base, era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, no se cae, porque está sobre la roca. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, y era Cristo la base, y era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, no se cae, no se cae, porque está sobre la roca, no se cae.
Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, no se cae, porque está sobre la roca. Amén. Y si usted edifica su casa en la roca que es Cristo Jesús, tampoco se va a caer. Alabado sea Dios. Vamos a tener a nuestro hermano Marcelino que va a hacer una oración a favor de los hermanos que están afectados de salud. Alabado sea Dios. Dios me les bendiga. Nuestro hermano con nosotros. Praise God. Dios bendiga a todos mis hermanos que Gracias, Señor. están ahí escuchándonos en este día, en esta transmisión. Santo Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la salud de todos los hermanos que Santo Dios. todavía no han recibido esta oración. Santo Dios. Porque la mayoría de ustedes que han recibido la oración, estamos a la expectativa de la manifestación Yes, de la Lord. salud de sus Aleluya. cuerpos en el nombre de Jesús. Yes, Lord. Porque nosotros no somos de los que creemos que tenemos que ver para creer, tenemos que creer primero. Amén. Nosotros creemos que estamos sanos por la llaga de Cristo y siempre Praise baso la God. oración Aleluya. Alabado en Jesús. 1 de Pedro 2:24 que dice quien llevó el mismo nuestros pecados sobre su cuerpo Yes. para que nosotros estando Alabado muertos a los sea pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros curados. Yes, Lord. Así que cada uno de ustedes que está ahí pendiente, gloria al Señor, para recibir esta salud, si usted lo cree por la fe en la gracia de Dios, no porque usted se lo merece, ni nadie se lo merece, sino por la fe en la gracia de Dios, recíbalo creyendo que en el nombre de Jesús ya Cristo tomó sus enfermedades, sus pecados, sus dolencias y las crucificó en aquella cruz del Calvario. Así que la sangre de Cristo lo hizo, nos limpió, nos perdonó y nos sanó. Si usted lo cree, gloria al nombre del Señor, Santo el Señor. pues diga amén. Amén. Allá en Amén. su hogar, Alabado Jesús. diga amén, lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús y comienza a darle gracias a Dios por su salud. Gracias. Padre, en Dios. el nombre de Aleluya. Jesús, te alabamos, Padre. te bendecimos y te honramos, Vamos. porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu Sí, Padre misericordia. Santo, gracias, Señor. Nosotros venimos ante tu presencia, Jesus. Señor, confiados por la fe en tu gracia, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú hiciste en aquella cruz. Amén. Alabado Nosotros Dios. solamente te damos las gracias, Señor, Dios. porque es lo único que te podemos dar. No podemos pagar, Dios mío, el precio. El precio lo pagaste tú en aquella cruz del Calvario. Thank you, Lord Dios Jesus. mío, Amén. gracias. Gracias por sanar a mis hermanos que nos están escuchando. Santo Gracias Dios, por gracias, libertarlos. Señor Jesús. Aquellos, Señor, que se sienten oprimidos. Aquellos que Santo se Dios, sienten, aleluya, Dios mío, Jesús. aleluya, que sus vidas se les está acabando. En el Santo nombre de Dios, Jesús de aleluya, Nazaret, Jesús. reprendemos Thank toda you, Lord. acechanza del enemigo, Santo todo Dios, espíritu de aleluya, incredulidad. Santo Lo echamos Dios. fuera en el nombre de Jesús y Sí, declaramos salud para mis hermanos en esta Yes, Lord. noche. En el nombre de Aleluya. Jesús. Señor, Sí, Padre presento a Santo. mis hijos, a Kenny, Dios mío, a su esposa, a sus niños que están un poquito atormentados, Señor, por algún virus en su cuerpo. Santo Yo los Dios, declaro aleluya, sanos por la fe en tu aleluya. gracia, en el nombre de Jesús ahora mismo. Santo Dios. Gracias, Yes, Señor, Lord. por Dios, sanarlo. Jesús. Dios mío, y todos aquellos niños y todos aquellos que necesitan, Dios mío, ese toque divino, en el nombre de Jesús, Padre los Santo. declaro sanos por la llaga de Jesús. Gracias, Yes, Señor. be you Recibe la glorified, gloria, God. recibe la Aleluya. honra, recibe Thank toda you, la Lord alabanza Jesus. por lo que tú hiciste. Yes, Gracias Lord. por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Alabado Jesús. Nuestra hermana Francis con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Alabado Dios sea Dios, aleluya.
Bendecido Thank you, Dios. Jesus. Bendecido sea el Señor, alabado Dios, Gloria a bendecido Dios. Jesús. Discúlpeme, hermano, que se me quedó la Biblia. Santo Dios. Bendecido Dios, damos gracias al Señor una vez más por este privilegio y esta oportunidad que nos da, hermano. Cada día que el Señor nos da es una bendición y cada día que nos da para poder hacer algo en su casa, para la gloria de Él, es una bendición y tenemos que aprovecharla. Bendecido sea Dios. Hoy estamos en la lección número 23, ¿verdad? Para este domingo, que está supuesto ser para este domingo, pero nosotros lo damos Gloria a Dios. los jueves, pues, para el día de hoy. Y vamos a estar viendo la construcción del templo, y esta es la unidad número 4 de nuestro expositor, que se trata de la vida y los escritos de Salomón, los libros que él escribió. Bendecido sea el Señor, pero antes yo también le doy gracias al Señor. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, un día más, Señor, que tú nos das. Una oportunidad más que tú nos das, oh Dios, de estar buscando tu rostro, buscando tu presencia, adorándote, bendiciéndote, alabándote y dándote gracias, porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre. Tu amor es eterno, tu palabra es verdad, Señor. Tus promesas son fieles. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin. Y nosotros reconocemos y entendemos que mientras nosotros te busquemos, tú siempre vas a estar ahí. Tú no nos dejas. Te damos gracias, Señor, en este día. Y te pedimos, oh Dios, que estés con nosotros, que nos dirija, que nuestra mente sea abierta, nuestro corazón abierto, que nosotros podamos recibir tu palabra, podamos ver la grandeza tuya, la maravilla tuya, el poder tuyo, Señor, cómo tú obras, cómo tú diriges, cómo tú enseñas, cómo tú usas tu siervo, Señor. Y de esta manera, Padre amado, poder estudiar tu palabra. Permite que cada hermano, cada hermana, amigo, donde llegue esto, Padre amado, que sea impactado por medio de tu palabra, que tu unción y tu gracia los toque, Señor, y que algo, Dios, de lo que se enseña aquí hoy o se diga aquí hoy, Padre amado, alguien pueda ser beneficiado. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Como le dije, vamos a estar estudiando la construcción del templo. La construcción del templo, hermano, y qué clase de obra la que el Señor ordenó que se hiciera. Sabemos que fue grandísima y que este siervo de Dios, primeramente David, que tuvo en el corazón de construir un templo para Dios, una casa para Dios, y después Dios le dijo: no lo vas a hacer tú por medio de Natán el profeta, lo va a hacer tu hijo de la descendencia tuya. Y vemos cómo se cumplió la palabra de Dios y cómo todo lo que Dios ordenó y cómo se ordenó que se debía de hacer fue hecho, porque este hombre, Dios le dio sabiduría. Nosotros reconocemos y entendemos en las lecciones pasadas que hemos estado estudiando que cuando él se comunicó con Dios y Dios le respondió que la petición que le había dado le había agradado y que conforme a lo que él había pedido iba a recibir, pero Alabado que aún sea el Señor. iba a recibir más de lo que había pedido. Y nosotros sabemos que la Biblia nos testifica que fue uno del rey más bendecido en este tiempo, tuvo grandes riquezas, fue un rey bien conocido, que hasta el día de hoy se sigue hablando de él, igual que su padre David. Así que vamos a ver, en esta lección vamos a estar viendo el cuidado que debemos de tener en la casa de Dios, primeramente, y cuando Dios nos manda hacer algo, el cuidado que tendemos de tener para seguir las instrucciones tal y como se nos dice, no como nosotros queremos hacer las cosas, sino como Dios dice que se deben de hacer. Así, con esto empiezo la clase. Vamos a estar viendo esto en Primera de Reyes capítulo 5 del verso 1 hasta el capítulo 6 del 11 al 13. Así es que usted puede ver que había que leer un buen material para poder extraer esta escuela dominical. Y después la segunda parte es Segunda de Crónicas capítulo 3 del 1
hasta el capítulo 5, 14. Si vamos a ver, como hemos estado viendo, estamos estudiando los reyes, estamos estudiando las crónicas a la misma vez, y un libro nos da un detalle, otro libro nos va a dar otro detalle, pero tiene que ver con lo mismo. Quizás de la manera que uno pueda ver las cosas, depende de donde usted está observando. Así es que con eso vamos a empezar. La verdad central dice: la meticulosa instrucción de Dios requiere de una obediencia meticulosa. Meticulosa viene de método, de cuidado, así que Dios le da unas instrucciones que a la cual él tenía que tener grande cuidado, y se requería obediencia. Y usted y yo también hoy necesitamos obedecer a Dios. Vamos a estar viendo que hay 3 cosas que Dios demanda de nosotros, y ahorita las vamos a estar viendo. ¿Ok? Aquí en el versículo clave, en Primera de Reyes, capítulo 6, del verso 11 y el verso 12, vemos que mientras se está construyendo el templo, se está construyendo el edificio que iba a ser el templo, Dios le habla a Salomón y le dice así: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, requisito, andar en los estatutos, e hiciere mis decretos, y que hacer lo que él dice que hagamos, y guardare todos mis mandamientos. ¿Qué más hay que hacer? Guardar los mandamientos. Andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. O sea, hay un requisito, un requerimiento. Dios demanda de nosotros que andemos con él, que guardemos sus mandamientos y que hagamos sus decretos. No es cualquier cosa, hermano. Hay que obedecer a Dios, hay que someternos a él, hay que buscar su dirección, y hay necesidad de que nosotros pongamos eso en práctica en nuestras vidas. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo también en las metas de la enseñanza, que yo nunca las paso por alto, que aquí vemos, debemos de meditar en la sabiduría que caracterizó a Salomón, hermano. Si algo queremos estudiar de todo esto, es ver y entender la sabiduría que Salomón actuó, la sabiduría que cómo él actuó con tanta sabiduría y entendimiento, y cómo puso por práctica lo que Dios le ordenó que hiciera. ¿Ok? Vamos a estar viendo también que descubriremos nuevas maneras de ofrecer sus talentos a Dios. Mira, hermano, la Escritura nos dice que todos nosotros, Dios nos ha dado algo. Hay gente que dice que yo no sé hacer nada. Pues a veces es cierto, a veces no sabemos hacer muchas cosas. Pero déjeme decirle que al menos una cosa Dios le ha dado que usted puede hacer. Y si no supiera hacer más nada, puede orar. Es un interceder a Dios, clamar a Dios, es un gran ministerio. Si usted no supiera hacer más nada, puede orar. Así es que no digamos que no sabemos. Si Dios nos ha dotado con algo, y usted y yo debemos de investigarlo, averiguarlo y ponerlo en práctica para que Dios sea glorificado y usted y yo seamos bendecidos. O sea, los talentos Dios los va a usar. Vamos a estar viendo cómo Dios usó los talentos de diferentes personas, ¿verdad? Poniéndolos a supervisar, otros a hacer cortar la madera, otros a arreglar las piedras, otros a arreglar las cosas de oro, los utensilios de bronce. Cada cual Dios le usó conforme a la capacidad y a la habilidad que le había dado, con el propósito de que este edificio se edificara y se llevara a cabo lo que Dios había ordenado. Y si Dios fue tan escrupuloso, ¿verdad?, para hacer que su templo fuera así, cuánto más nosotros debemos de tener cuidado con la casa del Señor. Y la otra es, debemos de buscar la presencia de Dios, y le pediremos que se acerque más a nosotros, o que nosotros nos podamos acercar más a Él. Aquí vamos a estar viendo, hermano, cuán grande fue esta obra y cómo Dios se manifestó, se glorificó y bendijo a Salomón y a todo el pueblo en unión, porque todos lo hicieron en una gran unción y una gran unión que se nota desde lejos como de unido y de la devoción que habían usado ellos. Así es que
Con esto leo las porciones, hermano, hay mucho material. Yo voy a leer solo lo que tengo citado aquí, pero ya yo le cité, hay que leer Primera de Reyes del 5, del 1 al 18, lea 6, del 11 al 13, después Segunda Crónica 3, del 1 al 5:14. Ahí se nos dan muchos detalles que usted y yo necesitamos estudiar. Vamos a estar viendo hoy la construcción del templo. Como le dije, esto era una inmensa casa, un inmenso templo, un lugar que iba a ser decorado con muchísimo oro, con piedras preciosas, con piedras de cantera que iban a ser cortadas afuera, iban a ser traídas simplemente para ser puestas. No iba a haber ruido en la casa del Señor. Mire todo el cuidado que Dios tiene que Dios tenía para que se construyera este templo, y también el cuidado que usted y yo debemos de tener cuando estamos en la casa del Señor. Y Él no quería que hubiera ruido de martillo, ni de hacha, ni de clavo, cuanto menos nosotros más debemos de tener reverencia para que tampoco haya ninguna cosa que estorbe e impida la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros medios. Así que pensemos en esto. Vamos a ver, capítulo 3 de Segunda de Crónicas, en el verso 1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Verso 2: y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. O sea, quiere decir que después de 4 años que ya Salomón estaba reinando, en el segundo mes, el segundo día, él empezó y comenzó a construir la casa. Verso 3: estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. Vamos a brincar al verso 8, porque realmente no lo tengo, ahora mismo en la Biblia aquí no lo tengo. Segunda de Crónicas, un momentito. Mejor es que lo lean, porque las medidas nos las van a dar. Un momentito, hermanos. Santo Dios. Bendecido sea Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 3, perdón, capítulo 3, Segunda de Crónicas, capítulo 3, y vamos a ver qué nos dice aquí. 3, que nos da la medida, nos habla de las medidas y nos brinca el verso 8. Voy a darle las medidas primero. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Y el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual de ancho de la casa, y la altura de 20 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro. Sigo, voy a brincar ahora al 8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Nos está hablando de una gran cantidad de oro, hermano, que quizás nosotros no vamos a tener ni la idea de un día siquiera verla, ni en un montón. Bendecido sea el Señor. 600 talentos. Aquí brincamos al capítulo 4, 19 de Segunda de Crónicas. Capítulo 4 dice así: así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y la mesa sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Capítulo 5 y verso 1 de Segunda de Crónicas. Dice así: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Verso 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Verso 7.
Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová, en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Brincamos al verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Verso 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Como le digo, lo mejor que podemos hacer es leerlo en la Biblia, porque como no tenemos tiempo para leer todo ese material, pues yo leí solamente lo que se me cita. Si tengo que entrar en algún detalle de nuevo, yo vuelvo otra vez a la Biblia. Pero ahora quiero dejarles saber, hermanos, que como le dije, esto era una gran obra, era la casa del Señor, había que seguir con cuidado las instrucciones que Dios había dado, y además los materiales de construcción que se habían provisto, tanto Salomón como el rey David antes de morir había provisto bastante material, oro y plata y bronce y hierro con el propósito de la construcción, así es que había en abundancia. Y las piedras preciosas. Además, la gente se había pedido una ofrenda voluntaria y la gente había dado de sobra, de más. Bendecido sea el Señor. Así es que debemos de ser para cosas del Señor. Dice, hay gran importancia en obedecer las instrucciones y seguirlas al pie de la letra, cualquier sea las instrucciones. Yo a veces le digo a mi marido que se pone a montar cosas que compra y se pone a montarlas sin leer las instrucciones y después dice, ¿a dónde va esto? Yo le digo, tú debiste haber leído las instrucciones. Las instrucciones te van a decir exactamente a dónde va y qué es lo que necesita. Porque a veces las partes parecen iguales, pero no lo son. Y los tornillos también. Así que tenemos que seguir instrucciones. ¿Alguna vez ha cometido el error ¿verdad? El error de pasar por alto pequeños detalles solo para lamentar grandes contratiempos? Sí, hermano, muchas veces nosotros no escuchamos y no ponemos atención a lo que se nos dice, a los detalles que se nos dan y queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces vamos a tener un montón de contratiempos. Muchas veces son las reparaciones de nuestro hogar, otra vez se puede ser una reparación en un carro que no le pongamos atención a algún ruido, algún problema que nos esté dando, ¿verdad? Y también nuestra vida, la salud, el alarma del cuerpo es el dolor, y cada vez que usted tiene un dolor usted debe ponerle atención, porque eso le está diciendo que hay algún problema. Así que cuando nosotros le ponemos atención a las cosas, podemos evitar un montón de contratiempos. Ignorar nos puede resultar costoso y en nuestra vida conducirnos a problemas no solamente físicos, sino también espirituales, ¿verdad? Porque eso es común. Así es que algo pequeño nos puede llevar a una negligencia y nos puede llevar a consecuencias mayores. Es por eso que es bueno detenernos en cada detalle y en cada instrucción, porque nos va a ayudar a evitar problemas. Examinamos hoy este concepto desde una perspectiva práctica, lo que se practica, ¿verdad? El Señor Jesús enseñando, ¿verdad?, acerca de la fidelidad en cosas pequeñas, espiritualmente hablando, en la parábola en Lucas 16, de 10 al 13, en su parábola vemos que él tiene más que asuntos a la vista, más que asuntos espirituales. Mucho va más allá. La fidelidad en los asuntos espirituales, ¿verdad?, se confirma en la fidelidad y práctica cotidiana. En este caso de la parábola,
es el dinero. Usted puede buscar eso en, como le cité, en Lucas capítulo 16, del 10 al 13, y puede ver que el Señor nos advierte cómo debemos de manejar, ¿verdad? Esto. Observemos que Salomón prestó mucha atención a los innumerables detalles pertinentes a la construcción del templo. O sea, Salomón tuvo mucho cuidado de observar cada detalle que Dios le había dado acerca de cómo había que construirlo, dónde debía que hacerse las cosas, qué medidas debía de tener, cómo de alto, ancho y largo, y cómo debía de ser decorado, porque aquí nos habla de toda clase de detalles, ¿verdad? No solamente de la construcción en sí, sino también de la ornamentación, ¿verdad? Cómo se iba a ornamentar. Bendecido sea el Señor. El rey prestó gran atención y siguió todos los detalles que se llevarían a cabo en esta inmensa y gran obra, la casa para Dios. Esto es un buen ejemplo para seguir hoy al ponernos, a proponernos, a ser fieles a Él en todo lo que hacemos. Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Amén. Y cuando usted y yo ponemos eso en nuestra perspectiva, vamos a tener cuidado de que hagamos las cosas bien, porque aunque no somos perfectos y quizás no poseemos el dinero o los materiales o las cosas que quisiéramos tener y hacer, pero lo que tenemos debemos de hacerlo, poner en la mano del Señor como que va a ser para Él. Y Dios nos va a bendecir y se va a agradar de su sacrificio y de su esfuerzo, hermanos. Aquí en la primera parte de la clase dice, sabios preparativos para la construcción. Ayuda de un amigo. Mira, hermano, nosotros sabemos que el capítulo 4 del libro de Santiago nos dice que no hagamos amistad con el mundo. Pero cuando se nos está hablando de esto, se nos está hablando del sistema mundial impío en que nosotros vivimos hoy. Pero eso no quiere decir que usted y yo no podemos tener amistad. Pero vamos a ver cómo la amistad del rey David con el rey Hiram de Tiro ayudó tanto a David para la construcción de su palacio, como también ayudó para la casa de Dios. Y este hombre sabio, Salomón, usó la inteligencia y también la amistad de este amigo para la construcción, para ayudar a que la construcción del templo fuera una realidad. Vamos a ver esto. Dice, ayuda de un amigo. En Proverbios 18 y verso 24, la escritura nos dice, el mismo Salomón escribiendo nos dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hermano, y mire que sí que es cierto, a veces los amigos vienen a ser más close con usted que un mismo hermano. Bendecidos a Dios. En esta porción de Primera de Reyes se describe a Salomón recibiendo ayuda de un amigo de la familia. En Segunda de Samuel se nos habla cuando Hiram, el rey de Tiro, envió madera de cedro, carpinteros y piedras canteras para ayudar a construir el palacio del rey David. Tiro, esta ciudad, ¿verdad? Este pueblo, tenía una buena posición estratégica y era una ciudad tanto militar como económica, o sea que no era una pequeña población, la población no era tan grande, en aquel entonces era como, se nos dice que era como unos 40,000 habitantes, ¿verdad? No era tan grande, pero para aquel tiempo pues era grande y contaba con una condición estratégica buena a favor de él y para favor también de Israel. Ok, hoy se conoce como el Líbano. Tenía en su posesión una isla, la cual tenía 2 puertos. Estos puertos eran muy beneficiados tanto para Tiro como para Israel y para el comercio entre el Imperio Norte y el Imperio Sur, ¿verdad? Estaba protegida por un muro de 150 pies. Así que ¿cómo se dice? Lo que estaba construyendo Donald Trump, la muralla, ha existido siempre. La gente dice, que no se puede detener.
No, hermano, usted tiene que proteger lo que es suyo, lo que nos pertenece a nosotros. Y aquí vemos que sí era necesario tener protección, porque si uno no tiene protección, nos va a pasar lo que está pasando ahora aquí en los Estados Unidos. Está viniendo gente de todo el mundo y no todo el mundo que viene aquí es bueno. Eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Y estaba rodeada de tierra fértil y bien regada. O sea que era una bendición no solamente para esa tierra, sino también para Israel. Esta isla era bien conocida, ¿verdad?, por estar bien fortificada. Y cuando Josué estaba repartiendo la tierra, se menciona en Josué 19:29. Así es que era importante aún desde hacía mucho tiempo. El rey Irán controlaba parte de los alrededores de todo lo que le rodeaba. Tiro era influyente y próspera. Fue sabia la amistad de Salomón con el rey Irán. La posesión de Israel formaba un puente terrestre entre el desierto de Judea o Judá al este y el mar Muerto al oeste. Esto favorecía a la nación de Israel, acomodando el comercio entre los imperios del norte y del sur. Hermano, ¿y por qué se habla todas estas cosas? Porque era necesario, iba a haber necesidad de estar cargando grandes cargamentos de madera, de piedra, de oro, de piedras preciosas, y se necesitaba que hubiera puertos para moverse, se necesitaba que hubiera facilidad para moverse. Por eso se le da todo este montón de detalles, aumentando la prosperidad de las tierras fértiles de Israel. Esto también ayudó a Israel porque todo lo que ¿cómo se dice?, se comerciaba de una manera u otra, protegía tanto al uno como al otro. De los versos 3 al 6, ¿verdad?, de esta porción, dice, se nos habla que Dios había bendecido a Salomón con paz entre los reinos vecinos. La amistad entre Salomón y el rey de Tiro, Irán, beneficiarían a los dos, a ambos, y proporcionarían los medios para edificar casa a Jehová, ¿verdad? Que eso era lo que tenía Salomón en mente. Notemos que Salomón, su propósito era, y debe ser de nosotros también, en el nombre de honrar el nombre del Señor, y no que su nombre fuera puesto en alto, sino que el nombre de Jesús, el nombre de Dios fuera puesto en alto. Un buen principio al buscar sabiduría. El rey de Tiro, Irán, accedió con agrado la solicitud de Salomón. Prometió suministrar lo necesario a cambio de que se le diera 2 productos que Israel producía. Usted se da cuenta por qué es necesario que haya amistad entre las naciones y los pueblos. Unos producen trigo, otros producen la avena, otros producen el maíz, otros producen el grano, y entonces hay necesario del comercio entre un pueblo y otro, y esto trae, es bueno tener la amistad para que así podamos beneficiarnos unos con los otros. El intercambio de uno con el otro ayuda que haya abundancia en todos. Así es que por esa razón era necesario esta amistad. ¿Qué era lo que producía Israel? Trigo y aceite de oliva, ¿verdad? En ese entonces. Ahora él produce de todo, porque Dios los ha bendecido de tal manera que ahora ellos producen fruta, no solamente la consumen ellos, sino que la exportan, y Dios los ha bendecido de una gran manera en la tecnología, en la ciencia, hermano, en la medicina, en todo Dios los ha bendecido y sigue bendiciendo, y todo el que busca a Dios también Dios lo bendice, hermano. Así es que vemos esto. Aquí aprendemos que aunque la Biblia nos habla de no hacer amistad con el mundo, en Santiago 4:4, ¿verdad?, se refiere al sistema impío de la sociedad y no a la amistad que usted y yo podemos hacer con nuestros vecinos y con nuestros alrededores, ¿verdad? En nuestro diario somos sabios cuando mantenemos buenas relaciones con los que nos rodean.
la manera, dice el Señor Jesús, dice que nos conocerán que somos sus discípulos cuando nos amemos unos a otros. Así es que es necesario que aunque no, ¿cómo se dice? No seamos de la misma iglesia o del mismo denominación, o que no estemos viendo el color de la piel. No, hemos sido creados por Dios y debemos de amarnos uno a los otros, que es uno de los mandamientos. Bendecido sea el Señor, amarnos, ¿verdad? Vamos a ver aquí reunidos los materiales. Ya con esto vemos cómo todo iba a trabajar y cómo Dios usó al rey de Irán, ¿verdad?, para ayudar a Salomón, y cómo vamos a ver cómo esto se desarrolla. Reunidos los materiales. Acuérdense que David había acumulado bastante oro, bastante plata, bastante bronce y también piedras. Así es que, y además todo lo demás que se compró. Podemos observar que el rey Salomón nos da otro buen ejemplo. Él no se quedó quieto y dijo, ¿verdad? Como a veces nosotros decimos, Dios nos llama a hacer algo y entonces vamos a esperar que Dios nos diga qué vamos a hacer, ¿verdad? No, usted y yo necesitamos movernos, hermano. Él no se quedó quieto. Él dijo, él no dijo, Dios resolverá todo esto. No. Se responsabilizó de la labor y usó la sabiduría para manejar toda la construcción. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos estar quietos. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay que movernos. Tenemos que pedirle a Dios la ayuda, tenemos que pedir la dirección, pero tenemos que dar el primer paso y seguir hacia adelante. Podemos observar el orden y la administración, ¿verdad? Primeramente, él hizo un leva. Era algo para que saliesen en la embarcación los que iban a salir, y aquí él envió a 30,000 hombres. Hermano, escuche esto. Esto era una gran construcción. 30,000 hombres al Líbano. Enviaba 10,000 cada mes. Descansaban 2 meses y trabajaban 1. En turnos rotativos de 1 mes, permitiéndole que cada uno estuviera en su casa con su familia. Es bueno que usted lea esto en la palabra para que usted vea que lo que le estoy diciendo es cierto, que era así. La familia ante Dios, hermano, fue una institución que Dios instituyó, y para Él la familia es lo primordial. Él no quería que esta gente fueran 3 meses allá y no fueran a ver sus hijos, su esposa. Cuando esto acontecen muchos problemas, hermano. Él quería que trabajaran 1 mes, volvieran a su casa, descansaran. Después que descansaban, regresaban. Y así usó a 30,000 hombres. Bendecido sea Dios. Ok, dice aquí, la familia ante Dios siempre ha sido lo primordial. La segunda cosa que hizo, 70,000 más, que llevaban las cargas y llevaban las provisiones. Para ellos poder estar en esos sitios necesitaban comida, necesitaban ropa, necesitaban zapatos, necesitaban las herramientas, necesitaban cuanta cosa ellos necesitaban. Así que había 70,000 personas que se iban a encargar de esto. Además de esto, iban a haber 80,000 cortadores en el monte que iban a cortar los árboles, ¿verdad?, del Líbano, ¿verdad?, que iban a traer esos árboles acá, el de cedro, ¿verdad?, que era lo más los cipreses y los cedros, que era lo más que se producía en este lugar. Hacía 80,000 hombres cortando. Quiere decir que esto era tremendo, el bosque donde iban a cortar. Y quizás era tanto, hermano, porque antes no había las herramientas que tenemos hoy, no había la electricidad que tenemos hoy. Las cosas eran mucho más difíciles y se necesitaba más mano de obra, se necesitaba más ayuda. Así que había 80,000, ¿ok? Y también los principales oficiales que iban a estar supervisando todos estos trabajos, 3,300 personas. En cantidad completa, 183,300 personas contribuyeron para que esta casa fuera edificada. Así es que usted se puede imaginar qué gran casa era y cuán grande era su esplendor. No estamos hablando de un edificio cualquiera, era la casa de Dios. David sintió el deseo de hacerla. Él había derramado mucha sangre, había estado en mucha guerra, y Dios le dijo, no tú,
tu hijo que va a salir de tus lomos, eres el que la va a construir. Y Dios ¿cómo se dice? Como yo diría, bendijo de tal manera a Salomón, que le dio esta sabiduría para que él pudiera hacer esta obra que ya él había dado las dimensiones y había dicho cómo se construyera. Así que esto era una obra grandísima, hermanos. Además, Salomón requirió que trajesen piedras grandes. Como le dije, no se podían labrar adentro del templo donde iba a ser. Tenían que haberlas traído cortadas a la medida, cuestión de que iban a ser nada más que puestas. Que no hubiera ruido de martillo, ni de hacha, ni de clavo, ninguna de esas cosas podía haber. Así que un gran cuidado, hermano. Por eso cuando Dios da instrucciones, hay que seguirlas al pie de la letra. ¿Ok? Piedras costosas para los cimientos de la casa, piedras labradas. Los albañiles de Salomón, Irán y los hombres de Gebal, que se llaman, que aquí la Biblia dice, el comentario dice que eran biblos, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. En este capítulo 5 se nos dan detalles de los diversos talentos y papeles sobre todos los detalles de los diversos talentos y papeles sobre toda la obra, ¿verdad? Sobre toda la obra. Dice, la sabiduría necesaria para construir un proyecto tan grande. Ok. Es un principio, Es un principio que incluye también en lo espiritual. Cuando usted y yo pensamos aquí en la iglesia, también tenemos que tener en cuenta esto, hermano. Dios también nos ha dado talentos y dones para el beneficio del crecimiento de cualquiera que lo pida. Esto nos enseña que los líderes pueden evaluar los talentos y dones de las personas que son miembros en la comunidad y en la iglesia. Cada don y talento, ¿verdad?, Dios lo ha establecido para que podamos operar juntos como iglesia. No menospreciemos lo que Dios nos da o lo que le da a otro. Hay muchas personas que quieren que solamente ellos sean vistos. Esto no es así. La casa del Señor no debe de ser así, hermanos. Usted debe siempre de pensar, la Escritura nos dice que debemos pensar mejor de los demás que de nosotros. Pero muchas veces eso no se practica. Siempre pensamos que lo mío es mejor, que lo que yo hago es mejor, que lo que yo tengo es mejor. Y lo demás lo tratamos de ponerlo por abajo. Tenemos que tener cuidado porque Dios dice que tenemos que tener cuenta, ¿verdad? En la segunda parte, el templo es construido. Ya después de tanto trabajo, de tanta gente, de tanto material, de tanto dinero que se gastó, tanta cosa, ahora vemos que el templo está construido. El templo construido. Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 4:22. Una edificación suntuosa. El comentarista dice eso. Quiere decir magnífica, grande. La descripción de la construcción describe la hermosura y la ornamentación y nos recuerda que no era un edificio común, que no era un edificio como cualquier otro edificio, era algo especial. El templo de Salomón era una de las maravillas del mundo, hermano, el primer templo que se construyó. Era la casa para Dios y Él es digno de todo lo mejor. Cuando usted y yo nos acerquemos al Señor, debemos de darle lo mejor. ¿Cómo nos presentamos? Cuando vamos a hacer cualquier parte, debemos hacerlo de tal manera que no vengamos a titubear, sino que vengamos a darle lo mejor al Señor. Porque Dios se agrada que nosotros prestemos atención y que nos preparemos. Por primera vez se nos habla de un templo en Deuteronomio capítulo 12 y verso 11. Dice, y se describe como el centro de la vida en la tierra prometida, en Canaán, ¿verdad? Esto se hizo una realidad bajo el liderazgo de Salomón.
Su ubicación se encontraba en el monte Moriah, como yo leí ahorita, donde se conectaba el templo con el sacrificio sustitutivo. Usted sabe que cuando en el capítulo 21 del libro de Génesis, ¿verdad? Abraham salió a hacer un sacrificio y él llevaba la leña y llevaba a Isaac, ¿verdad? Abraham sabía lo que Dios le había dicho, pero Isaac no sabía lo que estaba pasando, hasta que llegó el momento que él le pregunta: papá, es aquí el fuego, es aquí la leña, ¿y dónde está el sacrificio? Y él le deja saber: el sacrificio es esto, ¿verdad? Así es que esto era sustitutivo de Dios, ya que en este lugar Abraham después estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Aunque él no llegó a hacerlo, hermano, él llegó hasta el punto de ofrecerlo a Dios. Él no le quitó la vida, pero estuvo dispuesto. Él dijo: yo sé que él me lo puede devolver, ¿verdad? Que nada de lo de él se va a perder. Así es que él creyó a Dios, ¿verdad? Y dice la Escritura que le fue contado por justicia. A esto, hasta que Dios proveyó un carnero, en Génesis 21 del 1 al 14, usted puede ver esto. A este monte fue conocido como Jehová proveerá, Génesis 21 y verso 14. La construcción del templo empezó en el 4º año del reinado de Salomón, en el mes segundo, en el día segundo, y continuó durante 7 años. Así que imagínense cuánto tiempo duró este templo en construirse. Se hace énfasis repetido a los materiales preciosos que se usaron, el oro en particularidad, que aumentaba de grado conforme se avanzaba al lugar santísimo. Primero era oro puro, después era oro fino y después era oro de Parvaim, probablemente de Arabia. La cantidad que se usó es asombrosa: 600 talentos o 42,000 libras. El edificio era inmenso y grande de su contenido. Capítulo 4 nos dice: se encontraba el altar de bronce, que medía entre 30 a 35 pies a lo largo y al ancho, y 15 pies de alto. Esto le recordaba a los adoradores que solo se podía acercar después de hecha la expiación. Era ahí donde se hacía la expiación, y después que se hacía la expiación era que ellos se podían acercar a ese lugar. Otra cosa que había en el templo era el mar de bronce. Fue usado por los sacerdotes para el lavado ceremonial. ¿Usted se acuerda cuando estudiábamos el tabernáculo que se nos hablaba de este lugar donde ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies, ¿verdad? Para cada vez que hacían los sacrificios y cada vez que iban a ministrar. Medía de 15 a 17 pies de ancho y más de 7 pies de alto, y se nos dice que era redondo, ¿verdad? Tenía como 11,000 galones de agua, ¿verdad? También se nos hablaba de los utensilios. También en el templo se nos habla de los utensilios hechos por un sidonio, ¿verdad? Huram Abi, enviado por el rey Irán de Tiro. Este es un hombre talentoso que Dios lo usó con ese propósito de hacer diseños y para que construyera lo que iba a ser usado en el templo, los utensilios, ¿verdad? Ahí van a estar los vasos, los tenedores, los garfios, todo lo que se usaba, las ollas, como creo que se llaman las ollas, ahí, las ollas que se usaban, los calderos, como se llamen, ¿verdad? Que se usaban para hacer los sacrificios. El oro se calculó, pero no el bronce. Más o menos se nos dice qué cantidad de oro había. Vimos que había una gran cantidad, ¿verdad? 42,000 libras, 600 talentos, pero el bronce fue tanto en abundancia que ni siquiera se calculó. Vamos a ver. ¿Por qué? Por la gran cantidad que se usó. Aprendemos de esto que debemos sacrificar a Dios siempre lo mejor. Otra cosa que debemos de aprender:
No murmuremos cuando se pide para reparar o engrandecer el lugar que hemos dedicado a Dios. Cuando nos acercamos a Dios con reverencia, no está relacionado con ningún valor financiero ni numérico, que mucha gente piensa que porque este edificio es tan grande, porque tiene tanto oro, porque tiene tanto muebles, tanta madera costosa y de buen olor, o qué sé yo, qué cosas, la gente pone este es el lugar de Dios. No, hermano, Dios está donde quiera que usted lo busque. Él está ahí, Él va a estar presente, pero nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a Él, porque Él es santo. Bendecido sea Dios. Más bien está determinado por nuestra consideración y respeto y reverencia hacia Él. Acerquémonos a Dios en completamente el acercarnos a Dios es completamente diferente de acercarnos a cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Usted y yo debemos de reconocer eso. Cuando vamos a orar, estamos en los estrados de los pies del Señor y debemos de tener reverencia. Cuando venimos a la iglesia, otra cosa, es la casa del Señor, debemos de tener reverencia. Muchas cosas que se hacen en la casa del Señor que Dios no se agrada. Y después decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto otro? Dios quiere que usted reconozca que aunque usted no lo puede ver, Él ha prometido estar donde quiera que estén 2 o 3 en su nombre, y usted y yo debemos de honrar eso. Bendecido sea el Señor. Camine y obedezca y guarde. Primera de Reyes 6, del 11 al 13. Dios le habla a Salomón mientras se construía el templo. Este mensaje fue dado a un rey del Antiguo Testamento, pero hermano, es tan poderoso para el día de hoy como lo fue en el pasado. Así es que si le ponemos atención, vemos que es una realidad. Dios desea morar en medio de su pueblo y nunca nos abandonará. El versículo 12 de esa porción ahí que estamos viendo en Primera de Reyes 6, del 11, el verso 12 nos dice nunca nos abandonará. Aquí se refiere a la ley en Levíticos 26 del 1 al 13. Bueno, que veamos eso. Levítico 26 del 1 al 13. En el verso 12, con relación a esta casa que tú edificas, así es que Dios le está hablando a él. Edificas. Requerimiento. El primero, si anduvieres en mis estatutos. Como le dije ahorita, hay que andar en los estatutos, porque Dios ha establecido hicieres mis decretos, lo que Dios habla, que diga, que haga, si lo hicieres. Tercero, y guardaré todos mis mandamientos. Los mandamientos son la ley. Y aquí pues nosotros nos detenemos porque hoy todo el mundo dice nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero tengamos cuidado porque el Señor tiene mucho cuidado cuando nos habla en su palabra. Y Él es la máxima autoridad que nos habla. Y escuche lo que dice. Con relación a estas cosas que tú edificas, ¿verdad? Ya leí eso. Y guardaré todos mis mandamientos, andando en ellos y andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Versículo 13. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré ir a mi pueblo, ¿verdad? Israel. O sea que no lo va a dejar solo. Así Él cumpliría su palabra cuando ellos obedecieran esto. Nos habla a nosotros hoy que nosotros a veces nos expresamos de esta manera, ¿verdad? Nosotros seguimos a Cristo y no tenemos que guardar la ley. Muchas veces nosotros nos expresamos así. Escuchemos lo que nos dice Cristo, la máxima autoridad de la palabra. Juan 14, 15 dice que cualquiera que dice amarlo, guardará sus mandamientos. Así es que, a pesar de que estamos bajo la gracia, ¿verdad?, de Dios, no bajo la ley, el Señor nos dice que tenemos que guardar los mandamientos. Y en Mateo 5, 17, Él dijo, no he venido a abrogar la ley,
sino a cumplirla. En los versos, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, del 21 al 48, él elevó las enseñanzas morales de la ley a resaltar las motivaciones y deseos internos de las personas. Así es que no pasó por alto ni la ley, ni los mandamientos, ni las ordenanzas, ni decretos. Él cumplió toda la ley, el único que ha cumplido la ley. Bendecido sea Dios. Estos mandatos no son los medios para la salvación. El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios se logran por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se reciben por la gracia por medio de la fe. Efesios 2, del 9 al 10. Los mandamientos nos liberan para buscar la vida abundantemente en Cristo. Hermano, cuando usted y yo obedecemos a Dios, pues lo que en los mandamientos nos liberan. No nos tienen, ¿cómo se dice? Esclavos, sino vemos que Dios dice y nosotros lo guardamos. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nos dice más. Vamos a la parte tercera. La presencia de Dios llena el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 6. Los utensilios sagrados son traídos a la casa. Después de terminar el edificio, se traen los utensilios, se trae el arca también. Dice, se termina la construcción. Se comenzó en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 6 y verso 1. Usted lo puede leer. En el año cuarto de su reinado, el reinado de Salomón, en el mes segundo, se echaron los cimientos de la casa. Y en el 11º, o el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo o octubre en el calendario judío, fue acabada. La casa la edificó en 7 años. Me detengo un momentito aquí. Si usted ve en nuestro calendario, octubre es el mes 10. Pero acuérdese que el mismo nombre de octubre nos está mencionando 8. Octubre. ¿Ok? Es el mes 8 en el calendario judío. Pero en nuestro calendario es el mes 10. Bendecido sea Dios. Seguimos. Dice aquí donde me quedé 7 años. Primera de Reyes 6, del 37 al 38, usted puede ver todos esos detalles. El nombre estaba lista para el propósito del ministerio y adoración, para el ministerio y la adoración al nombre del Señor. Lo primero que hizo Salomón fue ordenar que se trajeran del tabernáculo todos los utensilios del templo. Se nos menciona aquí, se nos menciona a David y también a Salomón. Dios estaba obrando dentro del pacto que él había hecho con su pueblo a través de estos dos grandes reyes, David y Salomón. Segundo, se convocó a todos los líderes de las tribus de Israel. Qué bonito es cuando se tiene en cuenta a todo, ¿verdad? Los levitas y sacerdotes que tenían la labor de traer todos los artículos u utensilios al tabernáculo y el arca del pacto. Tercero, toda la nación ofreció sacrificios a Dios delante del arca. Esto se hizo de una manera que había unidad y devoción perfecta. Fueron tantos los sacrificios que no se pudieron contar. El énfasis que se da es que Dios desea que su pueblo sea uno en corazón y mente. Desea que vengamos a Él en un solo cuerpo, como es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Unidos en fe y devoción, en humildad y adoración. Esto es lo que Jesús se refiere en San Juan capítulo 17 del 20 a 24, donde Él hace una oración y ora por los discípulos y ora por todos los que van a creer en Él y que Él le dice que sean uno, ¿verdad?
en Él, que sean uno. Si es que ahí es que se cumple. La gloria del Señor llenó la casa, segunda de Crónicas 5, del 7 al 14. Este pasaje describe poderosamente la presencia de Dios entre su pueblo. Hermano, y cuánto debemos anhelar la presencia de Dios en nuestros medios, en donde quiera que estemos. El arca fue llevada al lugar santísimo. Los sacerdotes regresaron al área exterior del templo. Versículo 12. Los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, ¿verdad? Con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. O sea, la nube de Jehová cubrió el templo, hermano, y los sacerdotes no pudieron ministrar. Aconteció lo mismo que aconteció cuando se levantó el tabernáculo. La nube de Dios cubrió el templo y los ministros, los sacerdotes no pudieron ministrar. Bendecido sea el Señor. ¿Cuánta necesidad necesitamos eso hoy? Que se manifieste en nuestros medios y en todos los servicios que se hagan, hermano, tanto en la casa como en todo lugar. La nube representa la presencia de Dios. La nube representa la presencia de Dios y su gloria inaccesible, hermano. También transmite su poder sobre todo el mundo. Acuérdense que cuando ellos caminaban con el tabernáculo, por el desierto, la nube los cubría de día y el fuego de noche. Las dos cosas hablan de la gloria de Dios. Bendecido sea el Señor. También transmite su poder sobre todo el mundo. Los sacerdotes no pudieron ministrar. Su presencia nos pondrá de rodillas. Si su presencia se manifiesta en nosotros, nosotros vamos a doblar la rodilla porque reconocemos la grandeza, el poder, la magnificencia, el poder de Dios, y nosotros no vamos a poder estar en pie, hermano. Ya sea literalmente o de corazón o de la mente, vamos a ser de una manera u otra tocados y transformados. Aquí se nos recuerda nuestra condición ante Él y cuánto lo necesitamos. La descripción de un lugar para morada de Dios entre su pueblo y luego llenarlo con su presencia es tan glorioso como impactante, hermano. Esto es terrible. Es bueno leerla, aplicarla y ver lo que Dios dice ahí y poner nosotros en práctica. A ver, dice, su presencia nos llevará a la humildad en la adoración y hacernos un examen de conciencia, de ver cómo estamos, cómo es que nos acercamos a Él, cómo es que nosotros creemos que es Él y cómo debemos de vivir, ¿verdad?, nuestra vida, la manera que le agrade a Él. Así es que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Yo le aconsejo, hermano, busque la Biblia y léala. Lea toda la porción de la escuela dominical y vea la grandeza, la magnificencia, el poder de Dios. Cuando un hombre obedece a Dios, cómo Dios lo usa, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios puede manifestarse en usted y en mí. El Señor le bendiga y el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, hermanos, y el Señor bendiga a nuestra hermana Francis. Alabado sea el Señor que pues ha traído la enseñanza de la palabra del Señor. Glorificado sea Dios. Vamos ahora a despedirnos en oración, pero antes pues quiero recordarles que este sábado, si Dios permite, pues tenemos reunión de pastores en la ciudad de Lebanon, Pennsylvania, y está a cargo de los caballeros. Así que, Marcio, pues,
Está pues llamado, yo no sé si lo han llamado a usted, porque siempre el hermano lo llamaba. Bien, Y al caballero. está mandando mensajes. Ah, ok. Tienen algo de conferencia, digamos, por el norte de hoy, yo creo. De ahí, Vale. ahí es el culto de este caballero. Ok, pues entonces, pues, Dios bendiga a todos los caballeros de aquí y pues si Dios permite, pues estaremos viajando para Lebanon, Pennsylvania, el sábado y pues a Dios sea la gloria. Ahora voy a invitarlos a que de nuevo inclinemos nuestro rostro y nos despedimos en oración. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones, Señor, que tú nos estás dando hasta este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque verdaderamente tú nos bendices, oh Dios, nos has bendecido al preservarla, Señor, al haberla inspirado y mandado a escribir, Señor, y preservarla por cientos y cientos de años, como quien dice, y te damos gracias por ella, Señor. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que los hermanos hayan podido entender un poquito más de tu palabra, que puedan comprender más, que puedan saber más. Te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, sigas trabajando en nuestras vidas, porque nosotros todavía no estamos completos en cuanto pues a sabiduría y entendimiento se refiere. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando. Tú dices que tú, la obra que empezaste en nosotros, la vas a terminar. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo, pero no queremos ir solos, Señor. Queremos que tu bendición vaya sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal, que ya ustedes saben, la encontramos en el libro de Números capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos pues que si el Señor no ha venido, pues estaremos con ustedes el domingo a las 11 de la mañana para llevar nuestro servicio de adoración. Alabado sea Dios. Y pues también pues esperamos que una forma evangelística también. A Dios los bendiga. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Y les decimos good night and goodbye.